la doctora García Muñoz, del Grupo de Digestivo, Endocrinología, Nutrición y Microbiología de Málaga, Centro de Especialidades Virgen de la Victoria. Hola, buenos días. La desnutrición energético-proteica es una complicación que es particularmente relevante en la enfermedad inflamatoria intestinal, oscilando, según series publicados, entre un 20 y un 85%. La etiología de la desnutrición energético-proteica en enfermedad inflamatoria es multifactorial, en muchas ocasiones por restricciones inadecuadas de la dieta, por aumento de requerimientos, aumento de pérdidas proteicas, mala absorción o por la interacción fármaco-nutrientes. Que el espectro de presentación de la malnutrición tiene un amplio espectro, desde alteraciones nutricionales, malnutrición energético-proteica, malnutrición proteica y deficiencia exclusiva de micronutrientes. Que este déficit de micronutrientes, sobre todo más frecuente en enfermedad de Crohn de larga evolución, puede tener importantes funciones metabólicas que puede condicionar la evolución clínica y la respuesta al tratamiento. Y que diversos déficits nutricionales presentes en la enfermedad inflamatoria puede tener un papel relevante en la fisiopatología del proceso inflamatorio. Como sabemos, la microbiota, hay evidencia que se dispone de ella, de que la microbiota de los pacientes de enfermedad inflamatoria difiere de la de los pacientes sanos. Y esto incluye desde una menor diversidad bacteriana, una disminución en Bacteroidetes y Firmicutes, como ya se ha explicado, y un aumento de enterobacterias. Además, hay un aumento de la especie sulfo-reductora con la producción de ácido sulfúrico, que impide la utilización del ácido butírico por parte del colonocitos. Lo que no hay consenso es que si estas diferencias son diferentes a colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, a periodo de actividad o inactividad, o si son cambios primarios o secundarios. También sabemos que la composición química de la dieta tiene un efecto significativo en la composición de la flora intestinal y que los hábitos dietéticos influenciados por la flora entérica pueden tener un papel en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria. Además, varios estudios examinan la asociación de dieta específica y el riesgo de enfermedad de Crohn, todos ellos con evidencia muy lábil. La contribución genética para la enfermedad inflamatoria intestinal, según estudio epidemiológico, para la colitis ulcerosa no llega a más de un 10% y para la enfermedad de Crohn a un 30 o un 40%, con lo cual factores ambientales parece que tienen una mayor implicación. De estos, dieta y microbiota son los más fácilmente modificables. La relación entre la microbiota y la lesión del tracto gastrointestinal es bastante complicada por la gran cantidad de moléculas implicadas. La dieta, además, determina la composición de la microbiota, sirve como sustrato para la síntesis microbiana de metabolitos. La microbiota se relaciona con la inmunidad local de la mucosa a través de unos receptores específicos de membrana para este microorganismo, y la inmunidad local de la mucosa fortifica su función de barrera mediante la producción de mucina, péptidos e inmunoglobulina A. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue conocer la frecuencia global de desnutrición energético-proteica en pacientes con enfermedad inflamatoria y diferentes grados de actividad, identificar los déficits nutricionales y en micronutrientes en enfermedad inflamatoria y su relación con los diferentes fenotipos, actividad y evolución de la enfermedad, identificar la diferencia de la microbiota intestinal según la composición química de la dieta y su asociación con el estado de la enfermedad inflamatoria. Por ello, realizamos un análisis observacional descriptivo transversal de una cohorte de pacientes que acuden a nuestra consulta de forma ambulatoria. Los criterios de inclusión fueron tener una enfermedad inflamatoria definida según los criterios internacionales reconocidos de Lennart-Jones, cuyo debut diagnóstico ocurrió entre enero de 2011 y enero de 2014, incluido una base de datos nacional en EIDA. Se excluyeron los pacientes que no presentaban enfermedad inflamatoria definida o no colaboraban en el estudio. Las variables analizadas para el cribaje nutricional fueron datos analíticos de laboratorio, cuestionarios estructurados validados como el de la valoración global subjetiva, métodos antropométricos, talla, peso y método de composición corporal mediante impedancia bioeléctrica y un registro de ingesta de 3 días. Para las características clínicas de enfermedad inflamatoria se utilizó para el fenotipo la clasificación de Montreal para Crohn y colitis, para actividad el índice de Mayo parcial para la colitis ulcerosa y el índice de Harvey para la enfermedad de Crohn. Además, se utilizaron variables de laboratorio, la PCR y calprotectina, además de fecha del diagnóstico, duración de brote y tipo de cirugía. Otras variables fueron el hábito tabáquico, la medicación concomitante, el índice de calidad de vida en su versión reducida de 9 preguntas y el análisis de la microbiota fecal.
Además, se incluyó un grupo control para poder dar significado a las variables de desnutrición y para poder dar representación a la población de microbiota con respecto a la población sana. Este fue el protocolo de recogida de datos. Los pacientes eran reunidos en nuestra consulta y, después de informarles del objetivo del estudio y firmar un consentimiento informado, se le incluían en el estudio. Se realizaba una pequeña historia clínica en relación a su enfermedad inflamatoria, tiempo de intervención, si estaba en brote, medicación que estaba tomando. Y en cuanto a la evaluación nutricional, pues porcentaje de pérdida de peso o ingesta estimada los últimos 5 días. Se les trajo muestras de sangre para las variables de laboratorio y se realizó medidas antropométricas, entre ellos pues, la impedancia bioeléctrica para composición corporal. Se le pasaron cuestionarios y posteriormente el análisis para las muestras de heces se remitía al Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. En este anexo se muestran los parámetros analíticos y antropométricos del tipo de desnutrición del que son más específicos. La definición de desnutrición se determina según las definiciones planteadas en la CIE 9 modificadas. Estos son en calórica, proteica, mixta y esto se subdividía a su vez en leve, moderada o grave. Así a cada uno se otorgaba un código. Este anexo pues, es el de evaluación global subjetiva, que es un test bastante rápido y fiable para la evaluación nutricional del paciente. No tiene datos ni antropométricos ni de laboratorio, únicamente historia clínica y exploración física, el porcentaje de pérdida de peso, la capacidad para alimentarse, si tiene algún síntoma gastrointestinal o la capacidad funcional del paciente. Además, pues se recogía la pérdida de tejido adiposo, la pérdida muscular, de masa muscular o la presencia de edema ascitis. Así que un peor grado de valoración o de desnutrición sería un grado C. Y esta es la hoja de registro de ingesta de 3 días. Aquí se incluyen los menús de desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Los pacientes previamente recibían instrucciones por una dietista para que pudiesen recoger en correctas porciones o cantidades, además de la calidad de los alimentos, pues por ejemplo si la leche era desnatada, era entera, si el producto era integral. Posteriormente todo esto se introducía en una base de datos de composición de alimentos y quedaba transformado en porcentaje de nutrientes, o sea, de energía y de nutrientes, que se comparaba con la ingesta diaria recomendada para ese rango de edad y sexo. Y ya pasamos a los resultados. Hicimos en primer lugar un análisis descriptivo de las variables del estudio, incluyéndose un total de 32 pacientes con una ratio Crohn colitis ulcerosa de 16, el 50% eran mujeres y algo más de porcentaje de fumadores en la enfermedad de Crohn, todos sin resultados significativos. La locación de la enfermedad fue hilocólica en la enfermedad de Crohn y una mayor frecuencia de pancolitis y la colitis ulcerosa. La presentación fue un 56% inflamatoria, hubo algo más de actividad en la enfermedad de Crohn, como un menor tiempo de diagnóstico y mayor porcentaje de operaciones. También tenían mayor uso presentaban mayor uso de inmunosupresores, corticoides, biológicos, así como nutrición enteral. En cuanto a la desnutrición según la orientación diagnóstica CIE-9, pues también hubo un mayor porcentaje de desnutrición en la enfermedad de Crohn, aunque los casos moderados o graves fueron similares a los de la colitis ulcerosa. Tuvieron también una peor valoración global subjetiva en la enfermedad de Crohn y como único parámetro de desnutrición que tuvo resultados significativos fue un menor nivel de albúmina en los pacientes de enfermedad de Crohn. Después quisimos correlacionar las variables antropométricas de laboratorio y patrón de ingesta por grupos y con los controles. En el primer grupo, con los parámetros antropométricos, solamente hubo diferencia del porcentaje de pérdida de peso y de masa libre de grasa de los pacientes de Crohn o colitis con los controles. El resto de los parámetros, las variables, pues la hemos estudiado en esta diapositiva. En cuanto a las variables de actividad, como puede ser la PCR o la calprotectina, hubo diferencia entre casos controles, entre enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa con los controles, pero no hubo diferencia entre enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Y en cuanto a los parámetros de desnutrición, como es la albúmina, la vitamina o el déficit grave de vitamina D, hubo diferencia entre casos controles, entre enfermedad de Crohn y controles, y lo que no hubo diferencia fue entre colitis ulcerosa y controles. En cuanto al déficit de vitamina D, se asoció a una mayor actividad inflamatoria y el patrón inflamatorio se asoció a un menor nivel de albúmina.
Esto según la definición de nutrición, según el consenso de la SEMPESEON de 2008, los pacientes con desnutrición tuvo unos mayores niveles medios de calprotectina y de PCR y unos menores niveles de albúmina y vitamina D. Cuando analizamos las variables según desnutrición o no desnutrición, resultó significativo un mayor nivel de PCR en los pacientes desnutridos, un menor nivel de colesterol total y colesterol LDL en los pacientes nutridos, así como un menor nivel de hierro. En cuanto por grupo de alimentos, en general la enfermedad de Crohn presentó un menor porcentaje de consumo de alimentos con respecto a la colitis ulcerosa. Si analizamos estas variables, resultó significativo que en el Crohn hubo un menor consumo de pescado con respecto a los controles, que en la colitis ulcerosa hubo un menor consumo de verdura con respecto a los controles y que hubo un mayor consumo de cereales y lácteos en colitis ulcerosa con respecto a los controles. Y por último, pues realizamos un análisis de la microbiota de la muestra de heces mediante una técnica de patrón de bandas que es electroforesis por gel por gradientes desnaturalizantes. Es decir, que por medio de electroforéticos pues se separa el DNA microbiano y así los pacientes que presentaban un patrón de banda más similar quedaban agrupados. Por ejemplo, pues estos tienen un grado de similitud del 90%, 95%. Lo que vemos en este dendrograma realizado para los lactobacilos, que en este clúster se encuentra, pues si nos fijamos se encuentran todos los controles, que tiene un grado de similitud del 40% con todos los casos. Es decir, que en realidad pues podemos decir que el DNA microbiano hay un cierto parecido entre la microbiota de individuos control y que presenta un 60% de diferencia con los sanos. Si realizamos un endograma para Bacteroidetes, esta diferencia no se ve ya tan clara, pero sí en este clúster se encuentran todos los controles y algunos casos. Por tanto, podemos concluir que los parámetros antropométricos no son buenos predictores de desnutrición en enfermedad inflamatoria, que los niveles disminuidos de albúmina sérica y de vitamina D son frecuentes en los pacientes con enfermedad inflamatoria y criterios de desnutrición, que la diferencia en el patrón de ingesta puede ser un factor importante a evaluar en la población con enfermedad inflamatoria, en la menor ingesta de pescado en la enfermedad de Crohn o de verdura en la colitis ulcerosa, que la población de bacterias intestinales en enfermedad inflamatoria difiere de la de individuos sanos, pero que son necesarios más estudios en esta línea para identificar las diferencias del patrón de ingesta, variables nutricionales y diferencias en la microbiota.